Esto ha generado una desventaja. También. ¿Y cómo se patentiza? Pues a través de una violencia económica, ¿no? Claro. A ver, ¿quiénes hacen los contratos? Los hombres. ¿Quién hace? No, esa es una realidad. Sí, es una generalidad. ¿Quién es el proveedor? Generalmente es el hombre. Están acostumbrados a eso, ¿no? Haces un contrato de arrendamiento y ¿quién lo va a hacer? Pues el hombre. Sí, normalmente, ¿no? así es. Y como tú hiciste el contrato de arrendamiento, lo tienes que llevar a CFE y decir, ¿sabes qué? Pues ahora yo, ¿quién? Pues entonces, ¿quién lo va a suscribir? El hombre, ¿no? El hombre, exacto. Entonces ahí nos fue generando esa configuración de decir, entonces aquí sí hay una simetría de poder y hay una desventaja evidente, ¿no? Bienvenidos a su programa favorito, Al Amparo de un Café, con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Y hoy tenemos un gran invitado, el juez de distrito David Pacheco Monroy, que nos acompaña este día. Salud, amigo, bienvenido a tu programa. Un gusto que estés aquí. Salud. Aquí, pues, un cafecito. Estamos ahí hasta con micrófono, pero bueno. Pues bienvenido, qué gusto tenerte aquí en el podcast Al Amparo de un Café. Y bueno, platícanos un poquito de ti, cómo es que llegas a juez de distrito o platícanos de ti, ¿no? Gracias, sí, Rogelio, muchas gracias, Carlos, gracias. Bienvenido. De entrada les agradezco esta invitación, estoy particularmente emocionado de estar aquí con ustedes. Esto es un ejercicio que me parece bien importante para la comunidad jurídica, las audiencias que ustedes tienen, sus seguidores. Entonces, para mí es un gusto, muchas gracias. Gracias. Les agradezco mucho. Pues bueno, recientemente estoy aquí llegando a esta ciudad, a la ciudad de Mérida. Efectivamente me desempeño como titular de un juzgado de distrito. Mi adscripción anterior había en una ciudad que por cierto ustedes conocen, estuvieron por allá. Ajá. En Chetumal, Quintana Roo. Y pues bueno, he trabajado en la institución, pues estoy recorriendo el año 24, ¿no? Wow. Empecé cuando estábamos en la universidad y termino la universidad y pues de ahí me voy a varias ciudades, ¿no? Ajá. Anduve recorriendo el país con los jefes que en su momento nos invitaron a trabajar. Entonces, sí, claro. Culiacán, Jalapa, Cuernavaca. Fíjate, yo también estuve en Jalapa un buen rato. Ajá, ok. Sí. Entonces, pues bueno, de ahí fue, digamos que lo que le llamamos la carrera judicial. Claro. Y en 2021 es que concurso para el cargo de juez de distrito, accedo al cargo. Y pues bueno, es la actividad que he desempeñado como en los últimos años. Oye, pues qué padre. Pues como ven, amigos, un juez de carrera judicial, ¿no? Muy importante. Y bueno, hoy nos vienes a platicar de una sentencia muy bonita que tuve la oportunidad de leer, que nos compartiste, de la Comisión Federal de Electricidad, donde en este caso sí se le da el carácter de autoridad responsable, porque tiene unas particularidades muy interesantes que pues espero aquí que nos comentes la sentencia, que nos la platiques, porque la verdad que está muy, muy bonita, muy, muy padre la sentencia. Sí, claro que sí, Rogelio. Pues de entrada tendría que decir que la Comisión Federal de Electricidad, entre las atribuciones que despliega, pues son cortes de energía, ¿no? Eso podría decirse que es común, ¿no? Y que los juzgados de distrito reciben demandas, ¿no? Muchos asuntos de eso. Sí. Carlos te ha tocado tramitar, ¿no? Claro. Un número importante de demandas o de ese tipo de reclamos, ¿no? Y hemos visto cómo la Corte ha cambiado, ¿no? Exacto. Los criterios, que sí es autoridad, que sí no es autoridad, ¿no? Exacto. Fue un ir y venir de criterios. Entonces este asunto que nos tocó tramitar en el juzgado, pues pareciera que se concentraba en eso y pareciera que era un asunto de los que comúnmente recibimos, ¿no? Uh-huh. Digamos que los hechos del caso son los siguientes. Una mujer y un hombre mantuvieron una relación de concubinato y procrearon a una niña, y establecieron lo que conocemos o que comúnmente se llama como domicilio familiar, el hogar familiar, hogar conyugal, ¿no? Ajá. Lo establecieron en un determinado domicilio. En ese domicilio es precisamente donde personal de la Comisión Federal de Electricidad acude a realizar un corte de energía, ¿no? En esa diligencia la mujer que acude al juicio de amparo
atendió la diligencia, estaba ahí estuvo presente en el momento. En el corte. Y pues de alguna manera en ese momento de esa experiencia, yo estoy aquí, no lo corten, no hay adeudos, aquí están los recibos de pago, no tienen por qué, bueno, pues al final... Y que, perdón, ahí es importante que ese corte no deriva del famoso diablito, ¿no? Exacto. De que vengo a hacerte una inspección porque al parecer hay el algo robo de luz irregular, o hay una irregularidad, ¿no? Sino parte de otro supuesto, ¿no? Exacto, partió de otro supuesto en el cual pues el personal de la comisión, pues al final ellos, los trabajadores, pues atienden una orden de servicio. En esa orden de servicio, pues la indicación es muy clara: acude a este domicilio y suspendes el servicio, ¿no? Entonces, pues el personal de Comisión Federal de Electricidad, pues fue lo que hizo. Lo que hace. Entonces, en ese sentido, esa es la materia de reclamo en el juicio de amparo, la demanda de amparo que presenta esta persona, y ese es básicamente el reclamo, que la Comisión Federal de Electricidad no debió de haber suspendido ese servicio. Entonces, eso era lo que estábamos llamados a analizar y de ahí parte todo el estudio, ¿no? Parte el estudio de ese conocimiento, ¿no? Entonces, había algo muy particular en esa demanda que llamaba la atención, ¿no? Ahí, como en las demandas, ahí como que las propias demandas traen así sus foquitos y dicen aquí como coloquialmente se las dice, red flags, ¿no? Que se van apareciendo. El diablo está en los detalles, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, esa demanda traía ahí por un relato donde la mujer que promovió la demanda alegaba ciertas cuestiones de violencia que había sido desplegadas o había sufrido por parte de quien en ese momento era su pareja. ¿no? Wow. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues nosotros normalmente lo que sucede en un juicio de amparo, pues llamamos a la autoridad responsable, ¿no? Claro. En términos simples podremos decir que el juzgado le dice a la autoridad: ¿sabes qué? Se te reprocha esto, te acusan de esto, entonces ven y dime si es cierto o no es cierto, ¿no? Y por qué, y justifícamelo, ¿no? Exacto, ¿no? Normalmente es lo que hace la autoridad. Claro. Sí es cierto, sí lo hice, y tratan de defender su acto, pero es legal, está en mis atribuciones, es correcto lo que hice. Sí, ¿no? lo defienden. Lo defienden, ¿no? O en determinados casos simplemente no lo hice, pues bueno, ya las consecuencias son distintas, ¿no? Pero en este caso la autoridad lo acepta y dice: sí lo hice, sí hice eso, sí ordené y sí corté. Okay. En todos los asuntos, las autoridades no es nada más que te digan sí y ya, ¿no? Tienen que justificar ese actuar. De hecho, así se llama, ¿no? Informe justificado. En la ley acreditar la postura. Pero a veces lo justifican y a veces no lo justifican, ¿no? Entonces, de manera que, pues bueno, entonces el juzgado tiene que ver, a ver, dame las constancias. ¿Qué constancias pudo haber mandado o cuáles fueron las constancias que se incorporaron? Pues una orden de servicio, la diligencia, tal vez un contrato, ¿no? Pero nada más, hasta ahí, ¿no? Pero ¿y entonces por qué suspenden el servicio? ¿Cuál es la razón de la historia atrás del corte? Entonces, ahí viene precisamente la particularidad de este asunto. Nosotros, teniendo como referencia que por ahí había algo de violencia, nosotros dijimos: pero ¿cómo vamos nosotros a tener el contexto de una violencia en un hogar que se constituyó como domicilio familiar y todo eso, ¿no? Entonces, dimos referencia de que había un juicio de alimentos promovido también por la quejosa. Por la quejosa promueve un juicio de alimentos en contra de quien era su pareja. Era su pareja. En ese juicio de alimentos, no solo pide precisamente pensiones alimenticias ni nada de eso, sino que de alguna manera al existir un contexto de violencia, pide medidas de protección, ¿no? Okay. Esas medidas de protección que los jueces están obligados a asegurar, a otorgar, para, digamos que, alejar o evitar más violencia, ¿no? Una de esas medidas de protección fue precisamente que el concubino, la pareja, el hombre, se separara del hogar, ¿no? Como una medida urgente, como una medida necesaria para que ya no se siguiera desplegando esa violencia, ¿no? Esa fue la particularidad del caso. Entonces, estimamos
estimamos que era necesario recabar esas constancias. Ese juicio familiar nada tenía que ver con el corte. Con el corte, nada tenía con la que litis ver. de amparo, Pareciera que no tenía nada que ver. Pareciera, de entrada, ¿no? Es decir, ¿por qué vas a traer un juicio familiar a un acto de un administrativo, ¿no? Claro. Entonces, pero en ese momento, pues nosotros visualizamos la necesidad de tener esa información, ¿no? Y fíjate que ahí quiero hacer un paréntesis porque esta es la importancia de la sensibilidad de un buen juzgador, de que advierte un problema y en lugar de tramitar, o sea, por eso no es como que por ChatGPT puedas resolver los asuntos, ¿no? Sí. Sino que al advertir tú como juzgador la particularidad que tiene el asunto de leer la demanda y ver, oye, a ver, ¿por qué un acto administrativo y está hablando la quejosa de una cuestión de violencia familiar, de una cuestión de esta naturaleza? ¿De dónde sale esto? Porque pues pareciera que no tuviera ninguna relación. Y en lugar de tratar el asunto como uno más de la Comisión Federal de Electricidad, de, oye, el corte, me cortaron porque debo, porque me encontraron algo, una inconsistencia, y listo, ¿no? Sino se advierte esta cuestión y esa sensibilidad del juzgador, de la formación de un juzgador, de decir, ah, caray, aquí hay algo más, hay un derecho fundamental que pudiera estar transgredido, y en atención a ello, con las atribuciones que tenemos en la propia ley, de oficio, recabo pruebas para mejor proveer, ¿no? Sí, porque al final de cuentas estamos acostumbrados a ir depurando datos, ¿no? El análisis que después hacemos en las demandas es, bueno, me voy centrando en lo que sí es materia de litis, esto, y lo que no, pues como que uno lo va haciendo a un ladito, pero no en este asunto, al contrario, o sea, eso que normalmente no entraría en la litis fue lo que le llamó la atención a usted para poder ejercer esta potestad de recabar pruebas y de atender el asunto ya al ver involucrada una mujer, violencia, una menor. Bueno, pues acudir en defensa de esos intereses de ellos y atender el asunto con perspectivas, ¿no? De género, de violencia, en atención a la infancia. Exacto, eso fue lo que se contextualizó, ¿no? Y eso fue lo que pudimos advertir, se dimensionó, y para ese momento pues ya teníamos noticia de por qué fue el corte y quién lo gestionó. Pues entonces, retomando el tema de que se había decretado una medida de protección de que el hombre se separara del hogar, pues esta persona, posterior, casi inmediatamente a que se separa del hogar, pues acude a la Comisión Federal de Electricidad y hace la gestión necesaria diciendo, soy el propietario del lugar, yo soy el que contraté, ya no vivo ahí, entonces ya no necesito el servicio, por favor suspéndelo. Entonces, tremendo. Entonces teníamos que enfrentar, ya enfrentando esos elementos, pues nosotros decimos, bueno, ¿cómo se va a solucionar esto, ¿no? Claro, ya se identificó como otro acto de violencia, ¿no? Sí, claro. Y además en contra no solamente de su pareja, sino de su hija, que pues ahí vive, ¿no? Exacto. Entonces así se va problematizando esto. Entonces nosotros teníamos la tarea de estructurar esto de alguna manera, de encontrarle la solución más adecuada. ¿Cómo fue que encontramos esa solución? Y bueno, y no solo eso, se fue problematizando un poquito más, porque una de las características que tiene el trámite de las demandas, ustedes lo conocen, es que la autoridad tiene oportunidad de alegar la improcedencia. Improcedencia le llamamos técnicamente, ¿no? Pero en términos sencillos sería, ¿sabes qué? Este juicio no sirve. Este juicio no va a llegar a ningún fin. Sí. Dirían algunos compañeros, este juicio nació muerto, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hace la autoridad cuando CFE nos dice, ¿sabes qué? No te esfuerces, juzgador, no le batalles. Mira, la persona no tiene interés. Y además, yo no soy autoridad para efectos del juicio de amparo. Ese es los primeros problemas que enfrentó este asunto, ¿no? Sí, claro. Que son causales de improcedencia. Nosotros, al final, para poder llegar a una sentencia, para poder llegar a una determinación, se llama de fondo, pues hay que superar eso, ¿no? Claro, primero tienes que superar procedencia, porque aún cuando, y lo hemos visto, hay asuntos que puedes decir, a lo mejor sí pudiera llegarse a una sentencia final, pero si no superas la causa de improcedencia, pues no hay manera, ¿no? Claro. Perdón que interrumpa. Sí. Hablando del interés jurídico, les invitamos a ver nuestro episodio sobre el interés jurídico, interés legítimo, cuando estuvimos abordando los principios del juicio de amparo. Creo que es capítulo 2, 3, por ahí, chéquenlo.
los invitamos. Pues miren, está súper interesante eso, porque eso, cómo se concatenan todos los temas que ustedes han tocado, ¿no? Seguro estoy que ya tocaron violencias, ya sí, de hecho, en un capítulo anterior tocamos el tema de violencia vicaria, que es muy interesante, ¿no? Que aquí no es exactamente lo mismo, pero digo, hay una violencia expresa del actuar de esta persona, de cómo está realizando la venganza con motivo de la imposición de una medida cautelar en protección de la mujer, de la señora que dijo que estaba siendo objeto de violencia, tal vez ella y su hija, y en venganza de ello, bueno, pues te corto la luz, sí, ¿no? claro. O sea, pido la suspensión del servicio como soy el propietario, y ahí ¿cómo salvas esta cuestión? Porque efectivamente él es el propietario, o sea, él es el propietario del domicilio y además el que contrató. Entonces, digamos que si lo vemos llanamente, pues está en ejercicio de un derecho legítimo, ¿no? Sí, pareciera, ¿no? Pareciera, o sea, si lo ves así muy llanamente, muy a bote pronto, dices, pues sí tiene legitimación, claro, sí tiene su facultad de decir doy por terminado el contrato, pero sí. ¿y entonces? Y esto incide en lo que estaba comentando en relación con el interés. Ya al ella no ser quien celebró el contrato, ni tener una relación directa con CFE, eso está dentro de la cancha, ¿no? Sí, ¿cómo lo salvas, no? Eso es lo interesante. Entonces empezó el trabajo argumentativo, claro, a ver cuál es el tema de interés, lo que ustedes ya seguramente abordaron en el capítulo respectivo, ¿no? Esa titularidad de un derecho que tenemos las personas, ¿no? Y que venga un acto de autoridad y lo afecte, lo vulnere, lo menoscabe, ¿no? Esas son ciertas características que te dan interés precisamente para acudir al amparo y decir, ¿sabes qué? Esta autoridad hizo algo que afecta mi interés, ¿no? Entonces lo que se dijo en este asunto es, la quejosa no defendía un derecho de propiedad. Claro. La quejosa no está en juego. No estaba en juego ni era su parte de su alegación. Lo que ella defendía era el derecho a una vivienda digna y sobre todo que era el lugar que se había establecido como lugar familiar y que ahí vivía con su hija, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construye la idea de que eso era suficiente para acreditar interés público, ¿no? Claro. Superamos el primer obstáculo presentado por la autoridad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si hay interés suficiente. El segundo era, no soy autoridad para efectos del juicio de amparo. Como adelantaba Carlos, este tema de que si Comisión Federal de Electricidad es autoridad o no para efectos del juicio de amparo, pues ha sido abordado durante muchos años. Y cambiando los criterios, ¿no? Al principio sí, jurisprudencias, los criterios de la Suprema Corte decían que sí, después cambiaron, que no, es juicio contencioso administrativo, después regresamos a que sí. Al final de los últimos años, ya con un criterio, digamos que un poco más consistente, que se ha mantenido, dijo, no es autoridad por regla general. Ajá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la legislación que regula la actividad y las facultades de la Comisión Federal de Electricidad, pues en términos generales se puede entender como una empresa, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Le llaman una empresa productiva, ¿no? Del Estado, claro. Que vende energía eléctrica. Sí. ¿No? Y en esas condiciones, pues los particulares, nosotros, en nuestras casas, vamos con comisión y hacemos un contrato. Un contrato. Entonces la Corte, en este criterio, arriba a la conclusión de que como es un contrato y tiene características mercantiles, todas las controversias que tengan que ver con el contrato, incluso los cortes y el procedimiento de corte, cualquier cosa que te van a hacer una inspección, a revisar los ajuste de tarifa y que te encontraron un diablito y todo esto, te vas y lo quieres controvertir, tienes que ir a juicio mercantil. A la vía ordinaria mercantil. ¿No? Sí, claro. Entonces, la propia Corte hace unas salvedades. Exacto, en ese sentido, ¿no? Y dice, salvo que la comisión despliegue algún acto que esté fuera del contrato y esto fue lo que a nosotros nos resultó muy útil para poder argumentar y armar. Exacto, armar esta respuesta. O sea, o que se vulnere algún derecho fundamental. Un derecho fundamental, ¿no? La Corte pone ejemplos, ¿no? Dice, a ver, no puedes cortar si
si en la casa donde se va a restringir el servicio hay, no sé, adultos en condiciones de que... Vulnerabilidad de enfermedades enfermos, que dependan, por ejemplo, de un respirador, ¿no? Les corta la luz, se mueren, Sí, ¿no? exacto, ¿no? Exacto. O medicinas a cierta temperatura que requieran refrigeración. La ¿no? refrigeración de los... No sé, entonces ponen esos ejemplos y dices, bueno, entonces ahí sí, cuidado. Exacto. No te vayas luego a decirle que se vayan a juicio ordinario. Pues entonces, de ahí echamos mano para decir, entonces aquí hay una situación de vulnerabilidad, una mujer, una niña, en un hogar donde pues, viven, de manera que esa fue la manera en la que sorteamos y contestamos, obvio, argumentativamente, Claro. superar el segundo obstáculo que nos había puesto La comisión. la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, ya en esto nos vamos a analizar ahora sí cómo le vamos a dar solución a esto, qué vamos a hacer. Sí. Al Sí. final, la respuesta era, ¿fue correcto o incorrecto? ¿O qué consecuencias va a tener un juicio de amparo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ordenar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, Sí, eso es la segunda construcción el segundo segmento de esta resolución. esta resolución, ¿no? Entonces, fue muy relevante para este asunto que se haya ordenado recabar las pruebas oficiosamente Claro. para tener el contexto Sí, de todo, totalmente. de todo, ¿no? Entonces, ya una vez teniendo esa preferencia de cómo se dio el corte, que quién lo gestionó y por qué, tuvimos que hacer un desarrollo respecto de violencias, ¿no? que También. ustedes han tocado, ¿no? Hacemos referencia a Los tratados internacionales, ¿no? internacionales respecto de la violencia, ¿no? La declaración de la eliminación de cualquier violencia contra la mujer, ¿no? uh-huh. En el plano regional también hay una convención para Sí. erradicar la violencia contra la mujer. Y O sea, eso, En y la Quintana de Roo San está Pablo, todos una estos. ley para la vida de... ¿Cómo es? Para vivir una vida libre de violencia, ¿no? De las Ujú. mujeres, ¿no? Eso que comentas, Carlos, es bien interesante porque a partir de estos instrumentos internacionales, los estados que se incorporaron, que aterrizando. firmaron, entre ellos nuestro país, México, se obligaron a generar políticas públicas para Claro. afrontar esta problemática. Para afrontar esta problemática. Y México hizo lo propio, Que no es menor. ¿no? Porque, Sí. o sea, esto va incrementándose cada vez más, ¿no? Exacto. Y van estas violencias generándose con nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos esto de la violencia vicaria, que es la violencia hacia la mujer, pero por conducto de sus hijos, ¿no? Sí. Y aquí en Yucatán tiene una particularidad muy especial en el Código Penal del Estado, que dice que la violencia vicaria se da también a través de las mascotas. O sea, no solamente a través de los hijos, sino a través de las mascotas o a través de personas de la tercera edad o a través de personas con discapacidad, que entonces el hombre violenta a tus seres queridos, a los seres queridos de la mujer para causarle daño, ¿no? Porque como ya tal vez te estoy violentando a ti como mujer, pero tú aguantas, no, o sea, ya no siento que te hago daño con la violencia que ejerzo sobre ti. Ah, bueno, como aguantas, pues entonces ahora lo voy a hacer con tus seres queridos. Sí. O sea, es tremendo, ¿no? Sí, y sí, esta sí. y este es un claro ejemplo de cómo, hasta dónde llegan, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? No me cabe en la cabeza, ¿cómo es posible que tú seas capaz de decir, y en Chetumal, que pues estamos en los mismos climas de acá de Mérida, ¿no? Con un calor Tremendo. importante, Sí, y sí. que digas, pues ¿sabes qué? Ah, bueno, como me pusiste esta medida, pues en venganza voy y que suspendan la luz, y pues no nada más estás afectando a la señora. Digo, si ya es bastante mezquino eso, todavía se agrava más con que está tu hija. O sea, y tu hija también va a sufrir. Entonces, ¿cómo es posible que puedas llegar a estas situaciones, no? Y con un acto de esta naturaleza viene con varios tipos de violencia. Es violencia psicológica, el hecho que ya te corté la luz, ¿y ahora qué voy a hacer? Someterla a ese estrés. También violencia económica también, porque tiene... Sí, porque también como que yo pagar. soy el pudiente, yo soy el que contrató, yo soy el propietario de la casa, y entonces también ese poder de superioridad económica, y entonces la ejerzo sobre ti, ¿no? O sea, bien importante. Sí, es súper importante y me parece relevante que
a partir de esta normatividad internacional y lo que hace el Estado mexicano con la ley general para eliminar la violencia contra la mujer, suceden 3 cosas importantes. Uno, las legislaciones locales retoman todo eso. ¿Para qué? Para identificar diversos tipos de violencias. Ya comentaron ustedes una, la de violencia vicaria. Hay otras entidades federativas que incluso ya tocan temas de violencia en los noviazgos, violencia en las escuelas, o sea, en esas épocas el Estado mexicano dice, a ver, vamos a hacer encuestas, a ver cómo son las dinámicas familiares. Y las dinámicas familiares han cambiado tanto que, como tú refieres, Rogelio, hay personas que no tienen hijos y tienen mascotas, ¿no? Pero son sus perrijos que se llaman. Sí. Entonces, las dinámicas familiares son tan diversas. Sí. Entonces, se empiezan a hacer encuestas a nivel nacional para ver estas dinámicas de las violencias en los hogares y nos llevamos una sorpresa, digamos sorpresa en el hecho de que ya se puede documentar. Porque sabemos un país históricamente machista donde estas violencias se dan precisamente en el hogar. Y es una problemática muy fuerte porque se rompe con una idea. Se rompe con la idea de que los hogares siempre van a ser los lugares más seguros. Esa es una idea que todos tenemos. Qué importante, sí, todos cierto. ¿Cuál es el lugar en donde nos sentimos más seguros? En tu hogar. Sí. En tu hogar, ¿no? Por eso la inviolabilidad del domicilio, por eso el hogar es lo más íntimo, sí. Y es donde más seguro te debes sentir. Entonces, estas encuestas y todo lo que se monitorea, todo, da cuenta de algo tremendamente sorprendente. Los hogares en este país no necesariamente y no siempre son los lugares más seguros. Más seguros. Son lugares desgraciadamente donde se despliegan diversos tipos de violencias como las que tú comentabas, Carlos, económicas, psicológicas, sexuales, diversidad, ¿no? Entonces, sí, y todos esos temas los abordaron. Vaya, me pareció muy padre la sentencia, la estructura que ocupó para resolver desde las causales de improcedencia, cómo desvirtuarlas. Ahí, ya la parte ya de resolución de la litis también, se me hizo muy interesante y creo que es muy importante para el sentido de la sentencia el hecho que hayan tocado el tema de la dignidad. En relación concatenado con domicilio, con la vivienda, el derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces, la vivienda digna entendida como inmueble que debe tener una estructura suficiente para guarecer a los internos de las condiciones climáticas, tener servicios de agua, de luz, de drenaje, de iluminación, incluso de viento, de vivir tantas cosas, dignamente, ¿no? Todo lo que implica vivir tener dignamente. Una vida digna. Eso se aborda en la sentencia, se me hizo muy interesante. Sí, claro, o sea, si partimos de la idea de que el hogar es precisamente ese lugar seguro para vivir en paz y con dignidad, entonces se parte de la idea de que teníamos que definir qué es lo que se ha entendido como una vivienda digna. Rogelio hace referencia al tema de las temperaturas, ¿no? En ciudades en las que hemos vivido, donde la temperatura es alta, pues es importante la ventilación, la refrigeración. O sea, ya no hablemos de aires acondicionados, ¿no? Sí, claro. ¿no? Pero simplemente los alimentos, o sea, si no refrigeras alimentos en 2 horas se descompone, claro. Entonces, esas son las cosas en las que se ha caracterizado una vivienda digna, ¿no? O sea, entonces, para nosotros fue muy importante en ese asunto clarificar esta situación. Esos puntos. Entonces, sin electricidad, la verdad es que no se concibe ya una... que ya es un derecho fundamental. Exacto. ¿No? Exacto, porque a partir de ahí sabemos que los derechos se interrelacionan. Se interrelacionan, ¿no? Sí, claro. No puedes desplegar algún otro derecho. Vamos a pensar en la educación de los niños, ¿no? Está aquí una niña, ¿no? ¿Cómo va a hacer sus tareas cuando sabemos que pues ahora las dinámicas escolares también son con el uso de energía, del internet y de todo, ¿no? Y lo vimos en la pandemia, ¿no? También. Y bueno, y aquí muy claramente clases en línea, ¿no? Sí, y aquí muy claramente lo que decías de la alimentación, o sea, cómo todos estos derechos se interrelacionan y entonces no nada más corto la luz y listo, sino pues incluso la nutrición de la menor, ¿no? O sea, la porque higiene. Pones en peligro que se pueda enfermar al consumir alimentos perecederos que pudieran ya haberse
echado a perder precisamente con motivo de que no tienes luz y entonces en el refrigerador crean bacterias y la niña puede llegar a consumirlos ante esta circunstancia, porque además, o sea, imagínate que llegas de un momento a otro, te cortan la luz y ¿a dónde te vas? Claro. O sea, si el proveedor del domicilio, el proveedor económico que estaba ahí, es el que se va con motivo de la medida cautelar, la deja en estado de indefensión, digamos, económicamente, y entonces, pues yo ¿a dónde corro? Pues si dependo económicamente de él, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy con mi hija? ¿No? Entonces, no, gravísimo. Qué bueno que lo hicieron, que tuvieron la sensibilidad ustedes para emitir esta resolución. Y entonces, ¿qué continúa? ¿Cómo resuelven? Esa sensibilidad que refieres, Rogelio, tuvimos el acercamiento echando mano también de instrumentos que el propio juicio de amparo nos ha proporcionado. Nos ha permitido, ¿no? claro. Carlos, ya lo habías adelantado, perspectiva de género, ¿no? O sea, los asuntos se tienen que ver con esta llamada perspectiva de género, ¿no? Claro. Nosotros tenemos protocolos de actuación, la jurisprudencia nos ha dado lineamientos de cómo se pueden construir este tipo de asuntos, ¿no? En términos generales, pues es visualizar el asunto en todo su contexto y verificar si hay ciertas asimetrías de poder, si desequilibrios entre las partes involucradas. Entonces nosotros ahí, a ver, en este asunto, con las pruebas que se han recabado, con la forma en la que se concretó este corte, que quién lo gestionó, entonces ahí pues ya caía en el primer supuesto, ¿no? Aquí hay un desequilibrio de poder. Claro, exacto. ¿no? Evidentemente. Aquí hay y después esto ha generado una desventaja. También. ¿Y cómo se patentiza? Pues a través de una violencia económica, ¿no? Claro. A ver, ¿quiénes hacen los contratos? Los hombres. ¿Quién hace? No, esa es una realidad. Es una generalidad. ¿Quién es el proveedor? Generalmente es el hombre. Están acostumbrados a eso, ¿no? Haces un contrato de arrendamiento y ¿quién lo va a hacer? Pues el hombre. Sí, normalmente, ¿no? así es. Y como tú hiciste el contrato de arrendamiento, pues lo tienes que llevar a CFE y decir, ¿sabes qué? Pues ahora yo, ¿quién? Pues entonces, ¿quién lo va a suscribir? El hombre, ¿no? El hombre, exacto. Entonces ahí nos fue generando esa configuración de decir, entonces aquí sí hay una simetría de poder y hay una desventaja evidente, ¿no? También en eso nos dice los criterios. Bueno, y tienes que visualizar si las pruebas son suficientes. Nosotros en ese momento dijimos, no, aquí esto no nos va. No está la película completa, ¿no? Exacto, no está la película completa, Carlos. Entonces en ese momento dijimos, pues entonces recabamos todo, ¿no? Ok. Ya con eso, pues entonces ahí sí ya se perfiló la manera en la que íbamos a resolver, ¿no? Se concluyó que había violencia económica, había violencia psicológica, la mujer y la niña estaban en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, pues, todo esto, ya las conclusiones ya como que se iban acortando, se iban acotando a que necesariamente esto tendría que ser un amparo concedido, ¿no? Claro. Un amparo concedido. Los efectos que se le imprimen a esta sentencia es que la Comisión Federal de Electricidad asegurara el servicio de energía eléctrica en ese domicilio. Al final también tenemos conciencia de que las situaciones en el juicio ordinario, en aquel juicio familiar, pues estarán por definirse, ¿no? Claro. Custodias, alimentos, domicilio conyugal, todas esas cosas. Pero para ese momento nosotros lo que tratamos de asegurar es que en ese domicilio donde vivía esa niña se prestara el servicio. Se prestara el servicio de manera interrumpida y al menos hasta que se solucionara el problema, ¿no? Y vi que también en la sentencia pusieron algo muy importante que ahorita hace referencia en el sentido de que se preste el servicio, pero obviamente condicionado al pago del mismo. Porque también no era, oye, pues te voy a dar el servicio gratis, ¿no? Sino, pues finalmente es un contrato y finalmente que subsista, porque pues aquí vemos, a mí me parece que esto parte de un interés legítimo, propiamente, no de un interés jurídico, sino de un interés legítimo, y con base en eso, de alguna manera, porque pues al no ser ella la titular del contrato, pero pues tal vez siendo el usuario final ante la partida de la persona esta, y que esa es una nueva jurisprudencia de la Corte, de que pues el usuario final tiene este interés para defender ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, claro. Y pues aquí podríamos establecer que
fue así, porque quien era el titular del contrato, pues es el que pide el corte. Pero ante la violación de estos derechos fundamentales hacia una persona que no resulta ser la titular, pero que está inmiscuida en el problema, pues le da el derecho de poder defender estos aspectos, ¿no? Porque esa forma de salvar esta parte del interés me pareció sumamente interesante, ¿no? Sí, quirúrgica. Sí. La verdad que muy interesante porque fue difícil, ¿no? No creo que haya sido una cuestión que lo viste en el juzgado y ahí quedó, sino que te lo llevaste en la casa a estar pensándole cómo ibas a poder estructurar todo esto, ¿no? Sí, esos son el tipo de asuntos que valen la pena. Te dan para la reflexión, te dan para la construcción, y pues hay que hacerlo, ¿no? Porque pues, al final hay que dar buenos argumentos. Exacto. Estuvo muy interesante porque me imagino que fue por etapas, ¿no? Primero la demanda, después el informe, después estos visos de violencia que hicieron que ordenara las pruebas, recabar pruebas de oficio, y sobre todo que este ejercicio que se realiza en la sentencia me llamó la atención que pone en supremacía efectivamente los derechos fundamentales, porque la autoridad cuando llevó a cabo el acto desconocía todo eso, desconocía todo el bagaje que traía atrás, lo relativo a la violencia, que aún así, yo creo, porque ya ves que decías que lo entiende con la señora, ¿no? Sí. Cuando van a hacerlo, y creo que aunque la señora hubiera dicho, oye, no, por esto y esto y eso, digo, la autoridad igual no sé si en la misma no tiene la sensibilidad y asentaron exactamente lo que dijo la señora, pero me refiero para el acto de autoridad, pues a mí no me importa, yo vengo a aportar, punto. No me importa que haya más atrás, haya algo atrás, pero sí se le da preponderancia a estos derechos bajo este ejercicio y bajo estas herramientas que comentábamos, ¿no? El uso de las convenciones como las de Belém do Pará para la protección de la mujer, la protección a la menor, vaya, y culmina en este sentido la sentencia y con estos efectos, la verdad. Muy bien. Muy bien. Pues oye, muy interesante la sentencia, muy bonita, la verdad, si nos permites la podríamos compartir su versión pública para quien la pida del público, sí, por supuesto, porque pues esto enriquece el derecho de manera muy importante. Porque, reitero, esto no fue fácil, esto no es un asunto sencillo, ¿no? Sino que llevó todo un análisis muy importante para poder llegar a esa conclusión y imprimirle los efectos pues de manera más adecuadas y además fácil de cumplir. Fácil de cumplir en el sentido de que son claros para la autoridad, de decir, oye, estos van a ser y cúmplelos, ¿no? Y el cumplimiento fue efectivo, me imagino, ¿no? Sí, claro, inmediato, sí, ¿no? Inmediato. Ok. Oye, pues qué interesante. ¿Y tendrás alguna anécdota que tengas por ahí que te haya pasado en el ejercicio de la función? Que nos pudieras platicar, que recuerdes. Hombre, Rogelio, mira. De esas que se pueden platicar. No, yo creo que ustedes coinciden con esto porque pareciera que en los dos últimos juzgados que yo he estado han sido juzgado primero. Ajá. Fue juzgado primero en Chetumal, juzgado primero aquí en Mérida. Aquí en Mérida. También estuve en un juzgado primero en Culiacán. Fíjate. Tiene la característica de que son los juzgados así como que es el más viejo, el que... Ajá, sí. Y por obvias razones tienen anécdotas de todo. De todo. Claro. De todo, ¿no? Entonces, pues las más recurrentes que nos contaban, y sobre todo en épocas en las que el personal se quedaba en las madrugadas, ¿no? Claro. Entonces, las historias que nos platicaban en cada uno de esos órganos, sobre todo en aquellos que coinciden en esta particularidad. Ahorita nosotros estamos instalados en un edificio que fue construido precisamente para albergar órganos. Sí, pero hay unos que no. Claro. Entonces, a mí la verdad es que me ha tocado estar en órganos donde el edificio, o sea, todavía se le ve la conexión de gas, ¿no? Sí. Entonces, edificios que la verdad es que para acercar el servicio público, pues la institución tuvo que hacer circo, maroma y teatro. Exacto. Donde, ¿sabes qué? Pues no hay presupuesto para pero donde sea. Exacto. Donde sea, para llevar el servicio, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es a veces muy anecdótico
Que a veces estás en la oficina y dices, pues, oye, esto como que era la cocina de una casa, ¿no? Entonces, y fíjate que justo ahí, yo estuve en el juzgado primero de Chetumal también, ahí fue mi primera adscripción. Sí. Y justo ese lugar que era un ex convento, me parece, un monasterio ahí, y entonces al ladito de la iglesia, ¿no? Al lado de una iglesia, y que nosotros bromeábamos, como que decíamos, bueno, ya una vez que se van los asuntos para cuando se van en revisión al Tribunal Colegiado en Cancún, pues que los bendiga el Padre para que no los confirme, ¿no? Que les eche una bendición. Y recuerdo cuando yo llegué ahí, que había murciélagos, ¿no? En las noches había murciélagos y toda una fauna ahí importante. Sí. Y decía yo, ¿qué es esto? O sea, no es posible, pero llegas además con todo el ímpetu, con todo el ímpetu, con todas las ganas, con todo el cariño a ejercer la función, y es lo de menos, ¿no? Sí. Pero es anecdótico, como dices, ¿a dónde llegas a estar en ese tipo de órganos? Pues que el Consejo de la Judicatura Federal, siempre preocupado por acercar la justicia a las personas, pues hace, como dices, circo, maroma y teatro para poder hacer para y cumplir con este derecho fundamental de la justicia pronta y expedita, y acercarla a los justiciables, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo relevante. No importa dónde estén instalados los órganos jurisdiccionales, no importa si son edificios bonitos y todo, lo importante es que la institución funcione, ¿no? Funcione y pues, nos tocó estar en edificios pues, no muy bonitos, pero al final lo que importaba era la función. Lo que importaba era la función, ¿no? Entonces, pues eso es así qué es padre. Parte de esto, ¿no? Oye, pues qué gusto haberte tenido aquí en el programa. La verdad que nos gustó mucho tu charla, muy amena, la platicada de tu sentencia, de esta exposición de la sentencia también muy padre, muy bonita. Y bueno, pues los esperamos en otro capítulo de aquí su programa Al Amparo un Café, hoy retransmitiendo desde Pingu y Lola en la Plaza Antara, aquí en Mérida, Yucatán, donde les reiteramos que pues vengan, está de verdad el café muy bueno, la panadería deliciosa, tiene una variedad de bebidas refrescantes, de café, chocolates, etcétera, que vale mucho la pena. Los esperamos aquí en Pingu y Lola. Sí, el lugar está muy bonito, el acceso también al inmueble también es muy fácil. Aquí hay bancos, y estaba viendo por ahí en la pared que van a tener los jueves de juegos de mesa. Entonces también sí, los también invitamos. hacen muy interesantes pues estas actividades, ¿no? De juegos de mesa y todo acá al aire libre y todo. Así que vengan a echarse un cafecito ahí, y un ahí lo panecito. pueden checar en redes, ahí aparece Pingu y Lola en Instagram, todo. Y pues también no olviden suscribirse a nuestro canal, a darle like, a darle ahí a la campanita para que les recuerde cuando haya un nuevo capítulo. Y síganos en todas nuestras redes, TikTok, Instagram, Facebook. Y pues esperemos aquí tenerlos nuevamente. Sí, también los invitamos a la plataforma Forum Lex, que igual también es de capacitación académica institucional para que puedan seguir cultivando, actualizándose y capacitándose, ¿no? Y bueno, pues los esperamos en el próximo episodio de Al Amparo de un Café. Salud. Salud. Nos vemos. Gracias. Gracias por estar. Un gusto que vaya a estar con nosotros. Gracias. Saludos Hasta a luego. todos. Muchas Bye. gracias. Saludos a Chetumal. Bye.